Bienvenidos a Jóvenes Camino de Viento. El día de hoy te quiero invitar a que juntos revisemos la palabra de Dios y me gustaría que me acompañaras al libro de Romanos 8 en el capítulo, Romanos 8, el capítulo 8, versículo 28 que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Me gustaría que me acompañaras a orar durante unos segundos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de conectarnos nuevamente a través de diferentes medios, Señor, para escuchar de ti, para escuchar de tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque siempre quieres enseñar a nuestro corazón, quieres ministrar nuestro pensar, nuestro sentir, Señor, y quieres transformarnos diariamente, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hemos sido llamados con un propósito especial. Te damos gracias, Señor, porque nuestras vidas el día de hoy sabemos que no tienen rumbo sin dirección, sino sabemos que tienen un rumbo fijo que es tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque el día de hoy quieres hablar fuertemente a nuestras vidas y quieres que tú y que recibamos un mensaje especial de tu corazón y quieres, Señor, impactar nuestras vidas en gran manera, Señor. Por eso te damos gracias, Padre, porque nos contemplas en tus planes, nos contemplas en tu trabajo, Señor, y nos contemplas en tus propósitos, Padre. Te pedimos, Padre, como siempre, que tomes el control de estos minutos que vamos a dedicar a escuchar de ti, Señor. Que tomes el control de cada una de las palabras, Señor, que tomes el control de nuestros corazones y de nuestras mentes, para que las palabras que van a venir de tu boca, Señor, sean sembradas en nuestro corazón y en nuestros sentimientos, Señor, en nuestro pensamiento, para que pueda dar un abundante fruto el día de mañana. Espíritu Santo, como siempre te pedimos a ti el respaldo. Espíritu Santo, te pedimos como siempre que seas tú el que nos enseñe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenido seas a una reunión más en línea y estamos contentos porque el Señor sigue hablando a nuestras vidas, el Señor sigue ministrando a nuestro corazón y a mí me encanta, la neta me encanta porque escucho los enchufates. Yo no sé si te conectas los días miércoles o jueves, como fue esta ocasión el día jueves. Yo no sé si te has conectado a cada uno de los enchufates, pero realmente recibimos palabra de parte de Dios. Dios está mandando palabra muy fuerte a su iglesia aquí en Camino del Viento. Y la verdad para mí me es agradable porque el Señor quiere seguir hablando fuertemente a nuestras vidas. Y para mover nuestras vidas y conmover nuestras vidas, Él necesita a veces mandar palabra fuerte a nuestro corazón que nos alimente, que nos nutra verdaderamente. Y eso, la verdad es que a mí me da alegría. No sé si a ti también. Así es que me gustaría que en estos minutos tú ahorita pudieras desconectarte del mundo de afuera, que si a lo mejor ahorita nos estás viendo en tu celular, en tus dispositivos, a lo mejor pudieras ahorita silenciar un poquito las notificaciones de WhatsApp, ¿verdad? Las llamadas, que pongas a lo mejor ahí modo avión y nada más actives tu Wi-Fi o no sé, pero que te conectes con este mensaje verdaderamente, porque realmente necesitamos escuchar y seguir escuchando lo que el Señor quiere mandar a nuestras vidas. A lo mejor tú puedes pensar, es que este tipo de mensajes o este tipo de tema ya lo hemos visto quizás con anterioridad o quizás siempre lo hemos escuchado, a lo mejor es muy repetitivo. Una vez escuché un relato de un pastor, no me acuerdo el nombre la verdad, pero era un pastor de, pues no sé, me imagino que hace muchos años. Y una vez en ese relato le preguntaban a él, oye, ¿cuándo vas a predicar algo diferente? Porque este cuate, este pastor, estaba acostumbrado a predicar el mismo mensaje en todos los lugares donde él compartía en su iglesia, pero compartía casi el mismo mensaje, el mismo mensaje, el mismo mensaje. Y le preguntaban eso, ¿no? ¿Cuándo vas a compartir algo diferente, no? Necesitamos palabra wow. Bueno, me imagino que algo así le dijeron. Necesitamos otro tipo de palabra, ¿no? Y este cuate les dijo, bueno, el día que sus mentalidades o yo vea que la gente a la que le predico cambie de manera de pensar, ese día voy a cambiar el mensaje, ¿no? Y no tanto yo lo agarraba no tanto como en tono así como medio de arrogancia, ¿no? Pero realmente es que Dios manda mensaje a nuestra vida diariamente, manda mensaje a nuestra vida cada semana,
a lo mejor casi como parecido, pero el Señor quiere realmente ver que nuestra mentalidad y nuestra forma de ser cambie o sea transformada. Sabemos que el crecimiento, sabemos que cualquier cosa viene por parte de Él. Él es el que da el crecimiento, Él es el que siembra y Él es el que da el mismo crecimiento. Él es el que riega verdaderamente. Así es que el día de hoy, a lo mejor este tipo de cosas ya la hemos escuchado, pero Dios manda a nuestros corazones que la volvamos a escuchar cosas como estas. Y ahorita iniciábamos con Romanos 8:28 y decía, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas funcionan a bien o les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, no al tuyo y al mío, a su propósito son llamados. Es indispensable, joven, que tú y yo sepamos que hemos sido llamados. Que si tú amas a Dios o tú dices, yo amo a Jesús, yo amo a Dios, tú debes de saber que tú tienes un llamado. No hemos sido nosotros los que hemos elegido estar con Él. Ha sido Él el que nos ha elegido a nosotros. Entonces, ¿por qué empezamos con esta palabra? El tema se llama Todo funciona a bien. Vuelvo a repetir, qué creativo soy, ¿verdad? Todo funciona a bien, porque es indispensable que nosotros dejemos de guardar queja en nuestros corazones. Yo sé que a lo mejor ahorita en estos tiempos, o yo creo que todos los años, ¿verdad? Pero muchas veces la juventud o los chavos siempre queremos, estamos como que etiquetados con un signo, una etiqueta de rebeldía, ¿no? Rebelde, eso es un rebelde, ¿no? Y a lo mejor es cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos algunas movilizaciones, vemos algunas quizás huelgas en las escuelas, no sé, muchas cosas, y vemos que los jóvenes protestan y se quejan del mal gobierno y se quejan de muchas cosas y salen a protestar por sus derechos, etcétera. Algunos salen a protestar por algunos caprichos, la verdad. Y y tenemos esa como etiqueta de siempre protestar y quejarnos, ¿no? Y a lo mejor hasta cierto punto es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces necesitamos alzar nuestra voz, es verdad. A veces tenemos que hablar con la verdad, a veces tenemos que decir las cosas que pensamos, que sentimos, tenemos que externar nuestros pensamientos. Cuando de repente vamos a quizás a alguna institución de gobierno a levantar una queja de algo, estamos buscando y peleando por nuestros derechos, por nuestras, y obviamente pelear por nuestros derechos equivale también a hacernos responsables de nuestras obligaciones, ¿verdad? Pero eso ya como que ya no nos gusta. Pero hay una parte esencial en nuestra vida como creyentes que debemos de callar. Y es eso, es la queja. Porque precisamente Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas funcionan a bien. No quiero lanzar un mensaje de que siempre te quedes callado frente a la injusticia. De hecho, algunas corrientes del cristianismo, como es la corriente protestante o como la doctrina protestante, nace de eso, precisamente de una protesta. ¿Ante qué? Ante una mala doctrina, ante una mala situación. De hecho, gracias a esas corrientes, tú y yo tenemos acceso a la Biblia. Gracias a todas, a que hubo personas creyentes que Dios movió sus corazones a protestar delante de la mala influencia de algunas doctrinas en aquel entonces, a protestar de la falsa enseñanza de los falsos maestros. Gracias a eso tenemos acceso a la palabra de Dios. Y precisamente eso es bueno. Pero hay otro tipo de queja que yo te quiero contar, o quiero que nos metamos a ese tipo de contexto en queja. Porque tú y yo, siempre por lo regular, en nuestras dificultades, o en momentos gachos, en momentos como que sentimos que hay algo injusto en contra de nosotros, nos quejamos.
Vemos nuestro proceso, nuestro crecimiento y siempre buscamos la manera de buscar responsables o culpables de algunas situaciones. Sabemos que la palabra queja nos habla de aflicción, nos habla de dolor, de temor, de incredulidad, de rencor, de un corazón lastimado. La queja viene de un corazón lastimado, la queja viene de un corazón afligido, la queja viene de un corazón lleno de temor, la queja viene de un corazón incrédulo, la queja viene de un corazón rencoroso, de un corazón que guarda odio, que guarda rencor. De ahí viene la queja. Yo no sé si tú te has sentido así de repente. Yo siento que sí. Yo me declaro una persona quejosa frente a muchas circunstancias. Yo recuerdo muchas veces en mi sentir de más joven, soy joven, pero de más joven, de adolescente, etcétera, había mucha queja en mi corazón delante de quizás de mi familia, quizás de las circunstancias que me habían tocado vivir, ¿no? Y yo buscaba culpables y buscaba responsables de esas situaciones. ¿Y por qué pasaba eso? ¿Por qué había queja en mi corazón? Porque yo tenía un corazón lastimado, tenía un corazón lleno de rencor, no conocía de Jesús, no conocía absolutamente de nada, tenía un corazón lleno de aflicción, de temor, de incredulidad. Y precisamente esta es la queja de la cual yo te quiero hablar. Porque sabemos que nosotros como creyentes tenemos que confiar plenamente en la soberanía de Dios, en lo que Dios hace en nuestros corazones. Y muchas veces pareciera que es todo lo contrario. Pareciera que ser creyente o creer en Jesús significa estarnos queje, queje y queje de todas las circunstancias que nos están aconteciendo. Te vuelvo a repetir, ¿es importante la queja en nuestras vidas? Pues sí, porque a veces necesitamos pelear por algunos de nuestros derechos. Pero no es esa queja a la cual me quiero referir en este tiempo, sino a la queja que tú y yo vivimos diariamente y constantemente en nuestras vidas, frente a las circunstancias que vivimos y frente a otras personas de nuestro alrededor. Es importante, joven, que tú y yo dejemos a un lado la queja. Fíjate, quiero empezar con esto. Nuestras quejas consumen nuestro corazón y nuestro pensamiento. Unos 2 años más o menos tuve la oportunidad de compartir una plática sobre la queja y tocábamos el pasaje de Números 11. El día de hoy te quiero invitar, no vamos a revisar otra vez todo el Números 11, te lo voy a contar un poquito. En Números 11, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios saca de la esclavitud de Egipto, el pueblo que cruzó el mar, o sea, que vio el mar cómo se abrió, que vio el poder de Dios en sus vidas, vio el favor, la bondad de Dios en sus vidas con ellos, y pudieron ver todo eso. Era un pueblo que estaba en queja constante delante de Dios, en queja constante delante de Moisés y de Aarón. Y aquí en Números 11, nuevamente, ¿qué? Se están quejando. Yo me gustaría que me acompañaras, o apúntalo si quieres y después lo revisas, en el libro de Números 11, en el versículo 1, dice: aconteció que el pueblo, dice, se quejó a oídos de Dios o de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová. Entonces, ¿qué pasó primero? Ellos dicen que se quejaron. Yo quiero que te imagines que no existiera el favor de Dios con nosotros, es decir, que no existiera la gracia de Jesús en nuestras vidas. ¿Te imaginas cada vez que te quejes, así como que te prenderías así de fuego, ¡fum!, rápidamente te consumes? Pero realmente eso pasa. Cuando tú y yo nos quejamos, nuestro corazón y nuestro pensamiento se consume. Quiere decir que se quema, se ciega, se nula completamente. Y dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Dios. Levantó una queja, levantó un quejar. Quería exigirle cosas a Dios. Entonces, ¿qué pasó después de la queja? Dios oyó la queja y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Dios y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Dios y el fuego se extinguió. Es decir, entonces nuestra queja obviamente consume nuestro corazón y nuestro pensamiento. Dios está pendiente de nuestras oraciones, esto queda muy claro, pero también Dios está pendiente a veces de nuestra queja. Y eso está un poquito fuerte, yo no sé si tú lo has dimensionado así, eso está un poquito fuerte. Y yo soy una de las personas que constantemente el temor lo quiere abrazar, la incredulidad me quiere abrazar. Yo estoy
constantemente aquejado por eso. A lo mejor puedes pensar así, ¿cómo puede ser que tú, si tú estás ahí compartiendo? Sí, Luis, también soy de carne y hueso. Todos pasamos por momentos de temor, de miedo. Pero pasa algo aquí en Números. El pueblo se queja y Dios les manda ¿qué? Les manda fuego y son consumidos por ese fuego. Entonces, es importante que tú y yo tengamos una vigilancia especial, porque cuando tú y yo decimos que todas las cosas nos funcionan a bien, estamos confiando completamente en el poder de Dios sobre nuestras vidas. Sabemos que Dios tiene el control de nuestro caminar y de nuestro corazón y del propósito que Él ha marcado en nosotros. Pero cuando tú y yo comenzamos a quejarnos, obviamente estamos negando las cosas que Él está poniendo en nuestras vidas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estamos obviamente anulando la conquista en nuestras vidas. Estamos anulando el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Cuando tú y yo levantamos queja delante de las circunstancias o de personas o de instituciones, obviamente, estamos casi diciéndole a Dios, todo el potencial que tú has puesto en mí es basura. Casi así. Entonces, fíjate lo que dice en Primera de Corintios. Me gustaría que te fueras a Primera de Corintios en el versículo 10. Vamos a revisar Primera de Corintios. Yo estoy utilizando mi Biblia de papel, denme chance. Primera de Corintios 10. Y aquí me encanta cómo Pablo está haciendo una referencia o está poniendo de ejemplo al pueblo de Israel. Más o menos así como si Pablo les estuviera predicando sobre lo que el pueblo de Israel hizo. ¿Cómo qué? ¿Como buen ejemplo? No, como mal ejemplo. Mira lo que dice en el versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos malas como ellos codiciaron. Mas estas cosas sirven como ejemplo para hacerlas, no, sino para no hacerlas. ¿Por qué? Porque en el versículo 7 nos habla que el pueblo de Israel era un pueblo ¿qué? Idólatra. En el versículo 8 de Corintios, del capítulo 10, nos dice que el pueblo de Israel era un pueblo ¿qué? Fornicario, que cayó en fornicación, que cayó en ¿qué? En tentar a Dios mismo. Y en el versículo 10, una de las palabras que es sinónimo de queja, es murmurar. Y dice, ni murmuréis, en el versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En otra traducción que estuve revisando dice, ni que se quejen unos de los otros, dice, ni murmuréis ni quejarse contra algunos de nosotros, porque el ángel de la muerte los mató. Entonces, ¿por qué es importante no quejarnos? ¿Por qué es importante hacer a un lado la queja? Porque nos consume, nos ciega, nos paraliza. Te vuelvo a repetir, elimina el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Es tiempo que tú y yo revisemos en nuestro corazón frente a qué cosas, circunstancias o personas nos estamos quejando. Cuando estamos en el tráfico, por ejemplo, ¿no? Cuando de repente a lo mejor vemos que nuestra circunstancia económica está de mal en peor. Cuando algunas circunstancias o personas no están actuando como nosotros nos queremos, nos quejamos. Y a veces estamos ahí lanzando cosas ahí así como que contra las demás personas. Por favor, es tiempo que nos concentremos en lo verdadero, en lo puro, en lo que realmente vale la pena, que es su palabra, que es su amor. No podemos andar por la vida, estarnos comiendo con pensamientos de quejas hacia los demás. Es que ya viste lo que pasó con tal, y es que fulano de tal esto, y nos quejamos de bastantes cosas. Estamos consumiéndonos por dentro, y estamos así mismo siendo como este pueblo que es que idólatra, fornicario. Estamos tentando a Dios y estamos murmurando en contra de otros, y dice que cuando esto pasó, el ángel de la muerte los mató. Cuando nos quejamos, culpamos a alguien o algo de nuestra situación. Cuando nos quejamos, culpamos a alguien o algo de nuestra situación. Es tiempo, no sé si a lo mejor de repente te ha tocado que hay personas que llegan a ti constantemente a quejarse, ¿no? Es que
estuve viendo eso. Y es que, ay, y dices, no manches, ya estuvo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú eres una de esas personas? Cuando de repente estás así como que bien prendido. Y cuando dejas que la mediocridad te consuma y te empiece a abrazar fuertemente. Porque entonces cuando dejamos que la mediocridad nos abrace, está pasando esto. Nos estamos quejando y estamos culpando a alguien o a algo de nuestra situación, de lo que tú y yo estamos pasando, de lo que a ti y a mí nos está ocurriendo. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿A qué voces les estamos haciendo caso? ¿Estamos haciendo voz de la queja o le estamos haciendo caso a la voz de la conquista que nos llama a ir por más, que nos llama a conquistar, que nos llama a dejar de quejarnos y a dejar de estar lanzando piedras a los demás o a las circunstancias? A mí, yo vuelvo a repetir, yo soy una persona que constantemente está así como que buscando ese hilo, ¿no? Y es que esto está mal, y es que aquello, y es que el otro, y estamos en ese constante, no, o en el pero, y nos la pasamos consumiéndonos por estas situaciones. En realidad cuando esto sucede, nos estamos quejando con un Dios soberano, con un Dios que tiene poder sobre nuestras circunstancias. Hay dos tipos de cosas. Hay una queja así como que rebelde, como que fuerte, por así decirlo. Una queja así como que no, es que esto está pasando, y es que por qué, y es que hay de nosotros, y es que hay pobrecito de mí, y es que por qué se me pasa esto, y me ocurre el otro, y me ocurre aquello, y no se vale, si yo aquello, si yo soy esto, y si yo soy el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otro tipo de queja como disfrazada. Así. Es que yo ya no sirvo. Es que yo no funciono. Es que me han lastimado fuertemente. Es que lanzan cosas fuertes en contra de mí, de mi corazón. Es que, etcétera, etcétera, etcétera. Así como que una queja que suena más así como que, ay, es que quiero descargar lo que hay en mi corazón. Yo sé que a algunos de nosotros nos suena familia porque, y no es que estemos hablando de muchas personas, ojo, no quiero que te enfoques a pensar, es que a lo mejor así actúa fulano de tal o así es fulanita de tal, no, 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 esto clávatelo tú en tu corazón porque es Dios hablándonos. En realidad cuando esto sucede nos quejamos delante de un Dios que tiene todo el control sobre nuestras vidas. Hay dos tipos de queja. ¿Por qué nos quejamos constantemente? ¿Por qué vivimos en queja constante? ¿Por qué? Porque tenemos un ego muy elevado. Porque creemos que tú y yo tenemos derecho sobre muchas cosas. Y te vuelvo a repetir, se nos olvida que también tenemos obligaciones sobre algunas cosas. Y eso es muy importante. Porque si el día de mañana tú y yo nos quejamos, por ejemplo, hace unos años yo levanté una queja frente a una institución bancaria, frente a unos cobros que nos estaban haciendo. Obviamente cobros o cargos que no había yo efectuado. Y obviamente yo tenía derecho a irme a levantar una queja o ir a levantar esa parte porque yo no había actuado sobre esa situación y porque yo tenía una responsabilidad y mi responsabilidad es que yo estaba al corriente en muchas cosas con el banco, con la institución. Entonces, pude levantar una queja y la queja pues fue atendida, ¿no? Y obviamente, te vuelvo a repetir, ese tipo de quejas pues son cosas normales. Pero así si lo trasladamos eso a nuestra vida, es porque nuestro ego está muy elevado. El pueblo de Israel se creía con ciertos derechos. O sea, yo me imagino a Dios así como que no manchen, o sea, eran unos esclavos. O sea, sí son el pueblo elegido, sí, pero eran unos esclavos. O sea, yo los saqué de la esclavitud. Yo los puse como esclavos y yo los saqué de la esclavitud, yo los salvé, los he estado alimentando, los he estado mandando maná del cielo. Dicen que el maná del cielo era como un tipo biscuit, yo quiero que te imaginas así un tipo biscuit así calientito, de eso que lo abres, así como que tiene aceitito y huele. Eso era el maná que Dios les mandaba y se quejaban porque ya no querían eso. Querían carne, o sea, querían unos tacos al pastor, querían unos tacos de suadero, querían unos taquitos de barbacoa.
Y ellos estaban quejando porque nada más estaban comiendo verduras y el maná que Dios les mandaba. O sea, no manches. Y me imagino a Dios así con cara de, o sea, estos cuates, ¿qué me exigen? Les estoy dando todo, absolutamente todo. Estoy en control de sus vidas. Yo los saqué de la esclavitud. Les he prometido algo y ellos están viviendo en constante queja. Tú y yo nos quejamos constantemente porque creemos que tú y yo tenemos ciertos derechos y ciertos privilegios frente a algunas circunstancias, cuando no es cierto. Muchas veces decimos, es que mi reputación, es que mis derechos, o sea, por favor, ¿qué reputación puede tener una persona cristiana si una persona que es creyente fue sacada del lodo y del fango? Lo dice la palabra. ¿Qué integridad podría tener una persona cristiana o creyente cuando sabemos que los que estamos en una iglesia somos pecadores? ¿Qué integridad podríamos tener? Y Dios, así como que me imagino así en este extracto de la palabra, así con cara de, ¿qué onda con estos cuates? ¿Qué es lo que quieren? Les estoy dando alimento, les estoy dando agua. Tienen frío, les mando calor. Tienen calor, les mando una nube. O sea, ¿qué quieren? Y ellos estaban constantemente quejándose. El pueblo de Israel tenía un ego muy elevado. Ojo con el ego, ojo en concentrarnos en nosotros mismos. Entonces, fíjate lo que pasa esto. ¿Por qué te digo? En realidad cuando nos quejamos, nos estamos quejando delante de Dios. ¿Por qué? Moisés y Aarón eran los líderes que Dios había puesto delante del pueblo de Israel. Fíjate lo que dice en Éxodo 16, en el versículo 2. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés, o sea, se quejó contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos, fíjate la tontería, o fíjate la queja que lanza el pueblo de Israel. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo de Israel estaba quejándose con Moisés, en contra de Moisés y de Aarón. No estaban viendo que Dios estaba en control y era un plan perfecto de Dios sacarlos de la esclavitud. O sea, decían, mejor nos hubiéramos quedado como esclavos en la tierra de Egipto y morirnos allá, que ahorita las miserias que nos estás dando. Y es que mejor hubiera pasado esto, y para qué lo otro. O sea, por favor. Y fíjate cómo Dios contesta, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. En el versículo 8, en la parte B dice, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, nuestras quejas. Dios ha escuchado tus quejas. Dios ha escuchado tus oraciones, pero también Dios escucha tus quejas. Habéis escuchado tus murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, aquí Moisés les está hablando al pueblo de Israel y dice, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, ha oído vuestras quejas, con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, dice Moisés y Aarón, nosotros ¿qué somos? No somos nada, dice, vuestras murmuraciones, vuestras quejas, no son contra nosotros, son contra Dios. Entonces, por eso precisamente te digo que frente a qué circunstancia o persona o cosas te estás queje. Si Romanos 8:28 no lo dice, todas las cosas que funcionan a bien. Todas las cosas funcionan a bien. Cuando nos quejamos, olvidamos las promesas de Dios. Cuando nos quejamos, olvidamos las promesas de Dios. El pueblo de Israel tenía una promesa, ¿cuál? Ir a la tierra prometida. Y por quejosos y por soberbios y por todo lo que ya hemos escuchado del pueblo de Israel, tuvieron que vagar en el desierto 40 años. Si no, nada más hubieran aventado quizás unos días. Tuvieron que vagar en el desierto 40 años. Cuando nos quejamos, olvidamos las promesas de Dios y las bendiciones presentes. El pueblo de Israel ya había olvidado, número 1,
olvidó la bendición que Dios tuvo con ellos al sacarlos de la esclavitud. Olvidó completamente o estaba olvidando la promesa que Dios les había dado. Y estaba olvidando y estaba negando la bendición que estaba recibiendo por parte de Dios en el cielo. ¿Te imaginas ver el poder de Dios abriendo el mar? Que te caiga pan sin trabajar, o sea, que te caiga el alimento sin trabajar del cielo, o sea, que si tienes frío te manden fuego, o sea, estaba viendo el poder de Dios completamente en su vida. Y el pueblo de Israel se estaba quejando y obviamente estaba olvidando las promesas de Dios y estaba olvidando las bendiciones presentes. En Hebreos 13:15 el Señor nos dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Entonces, ¿por qué tú y yo siempre nos quejamos? Fíjate lo que dice, más bien, te quiero mencionar dos ejemplos de personas, dos personas que nunca se quejaron. Y fíjate que tenían razones para quejarse y quejarse bien chido. Número 1, Job. Job, yo te quiero decir, en el capítulo 1, en el versículo 22, Job dice que después de que a Job se le fueron quitadas riquezas, posesiones, animales, que 10 de sus 10 hijos murieron. O sea, murieron todos sus hijos de una forma muy cruel. A él le dio sarna, le dio una enfermedad, se quedó sin amigos, se quedó sin nada, o sea, se quedó sin nada Job. Y Job en el capítulo 1, en el versículo 22 dice, en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. En todas las cosas que a Job ya le habían ocurrido, dice la palabra que Job no pecó ni ¿qué dice? Ni culpó a Dios. Entonces vemos este ejemplo de Job. Job realmente tenía razones suficientes para quejarse delante de Dios y decir, hey Señor, si yo siempre oro, si yo siempre esto, si yo siempre el otro, ¿por qué me está ocurriendo esto? Job tuvo razones y dice que Job no pecó ni culpó a Dios de esto. Segundo ejemplo, Jesús. Jesús era una persona buena, era santo, Jesús era perfecto y Jesús fue golpeado, fue vituperiado, fue calumniado, fue encarnecido, fue crucificado, murió como el peor criminal. Jesús murió como el peor criminal. Y en Isaías 53:7 dice, angustiado él. ¿Qué habíamos dicho de que era un corazón quejoso? ¿Qué? Era un corazón afligido. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido. Tenía razones para quejarse Jesús. Afligido, no abrió su boca. ¿Te imaginas a Jesús caminando con la cruz, recibiendo los golpes de los romanos, las humillaciones, los escupitajos de ellos, las groserías de toda la gente? Y te imaginas a Jesús ir caminando de repente y ver quizás por allá a la jorobada que algún día sanó, diciéndole crucifíquenle. ¿Te imaginas a Jesús de repente ir caminando con la cruz y de repente ver por allá a Bartimeo gritando, sí, crucifíquenlo, mátenlo? ¿Te imaginas a Jesús ir con la cruz de repente y por allá ver al paralítico que algún día le dijo, tus pecados te son perdonados, anda y levántate? Y también pidiendo que Jesús fuera muerto. Imagínate a Jesús viendo esos tres personajes, lo estoy suponiendo, no viene en la Biblia, lo estoy suponiendo. ¿Te imaginas esos tres personajes y Jesús con la cruz así como que, vieja, hija, híjole, yo te sané, yo te enderecé, tú estabas jorobada durante muchos años, estabas toda encorvada, toda chueca y yo te sané, no puede ser posible, y tú paralítico, tú no te podías mover, y ve, yo te sané y ahorita ya me estás diciendo que me muera, y tú ciego, eras un mendigo. ¿Vemos a Jesús así? No, vemos a un Jesús que no abrió su boca, vemos a un Jesús que fue fiel y que fue, como dice la palabra, como un cordero, no abrió su boca y fue al matadero, porque él estaba con una convicción de que él venía a cumplir un propósito, salvar nuestras vidas, la salvación del mundo. Él no abrió su boca, él no se quejó y tenía razones para hacerlo, porque esto que yo te menciono
es parte de mi imaginación, es parte de mi locura, no me hagas caso, pero más o menos ocurre así en nuestras vidas. Porque quizás algunas personas a las cuales eran de repente cercanas a ti y las dices, es que no, ¿por qué fulano de tal? Deja de quejarte. Tú y yo tenemos un propósito. Esto nos debe de inspirar a confiar en Dios y en sus planes, porque Jesús tuvo este propósito. Nació, creció, sembró un ministerio, tuvo la oportunidad de enseñar bastantes cosas al pueblo, a nosotros, y fue al matadero, murió en la cruz como uno de los peores criminales, pero también dice la palabra que resucitó y que está en gloria delante de Dios, en gloria a la diestra del Padre, y junto con él reina. Entonces, él confió completamente en las promesas de Dios. Job confió en las promesas de Dios. Esto nos debe de inspirar y de animar a confiar en Dios y en sus planes. Fíjate lo que dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 18. Primera de Tesalonicenses, ya se me perdió, no lo puedo creer. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 8. Y fíjate, quiero que pongamos atención a lo que dice aquí. Déjenme, aquí está. Dice, en el versículo 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La queja es la alabanza del infierno, pero la gratitud es la alabanza del cielo. Entonces, dice en Primera de Tesalonicenses, dad gracias en todo. No, Pablo no pone, dad gracias en algunas circunstancias y en las otras quéjense. No, dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor está completamente bajo el control de Dios. Tú y yo a veces lanzamos una oración. Yo a veces lanzaba oraciones así de, Señor, te pido que tomes el control de la situación. A ver. ¿Tú crees que Dios no está en control de la situación? ¿Tú crees que Dios no está en control de todo lo que nos está ocurriendo alrededor? ¿Tú crees que Dios no está al control de tu vida? Dios nunca ha perdido el control. Dios nunca pierde el control. Dios siempre está en control de todas las cosas. Pero es importante que cuando tú y yo estemos en queja, luego, recordemos que también existe la gratitud. Y la gratitud va a ser lo que nos va a sacar de la queja, de consumirnos por la queja. Y la gratitud es lo que nos va a llevar hacia la bendición y a saber y recordar las promesas de Dios en nuestra vida. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor no está fuera del control de Dios. Dios siempre tiene y ha tenido el control durante toda la historia de la humanidad. Dios siempre ha tenido el control. Entonces dice, cuando nos quejamos ocurre algo. Cuando nos quejamos ocurren dos cosas. Número uno, no confiamos en Dios. Cuando levantamos queja en nuestro corazón, no estamos confiando en el poder de Dios. No estamos confiando en su soberanía, no estamos confiando en lo que Él nos está mandando. Estamos negando el poder y el potencial que Él tiene en nuestras vidas. Número dos, no hacemos uso de sus promesas. No estamos haciendo uso de las promesas. Ha habido veces, y hay veces durante este año que pasamos, que Dios nos llevó a algunas circunstancias, yo creo que también a ti, pero cuando estábamos en medio de la circunstancia, cuando yo estaba en medio de algunas dificultades que ocurrieron durante el 2020, el Señor, obviamente, primero yo empezaba a llenar de quejas, que por qué, y es que esto, y es que el otro, y es que si hubiera pasado esto, y es que si hubiera aquello, y empezaba así como que a buscar responsables, culpables, a ver muchas cosas, y cuando buscas culpables, obviamente, número uno, estás cayendo en mediocridad, y número dos, estás negando la enseñanza que Dios está mandando a tu vida. Entonces, yo estaba en medio de algunas circunstancias durante este 2020, y yo decía, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Pero cuando realmente cambias la queja por gratitud, la visión comienza a ser más clara. Dios empieza realmente a hablar a tu corazón mucho más fuerte. Empieza a enseñarte y empiezas a ver atrás y empiezas a ver realmente lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas funcionan a bien. Cuando tú y yo nos quejamos, no hacemos uso de las promesas, está claro.
Porque yo en medio de las circunstancias yo decía, no, debes de acordarte de las promesas que Dios ha tenido en tu vida, de las promesas que Dios ha tenido sobre tu corazón, sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre las cosas que Dios ha puesto a tu alrededor. Y me acordaba de las promesas que Dios había puesto en mi corazón y obviamente eso me ayudaba y decía, sí, o sea, no puede ser posible. Primera de Pedro 5:7 dice, echad nuestra ansiedad sobre Él. Dios no quiere que andemos quejándonos, ni preocupados, ni angustiados, ni afligidos. Dice Primera de Pedro, echen su ansiedad sobre de Él, porque Él cuida de ustedes. Es una promesa que Dios tiene para con nuestras vidas. No estamos haciendo a veces uso de las promesas que Dios pone en nuestro caminar. ¿Hasta cuándo, iglesia, vamos a dejar de estarnos quejando de que no está bien las cosas que están ocurriendo en nuestra vida, no está bien las cosas que ocurren en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en todo, y buscamos mil y un pretextos y buscamos quejas y buscamos errores en todo y en todos? ¿Hasta cuándo? Hasta que realmente veamos en nuestro corazón lo que Dios quiere transformar. Cuando realmente nos demos cuenta que tú y yo somos, como decía Moisés y Aarón, nosotros ¿qué somos? No somos nada. No somos absolutamente nada. Tú y yo realmente podríamos reclamar algunos derechos a Dios cuando Dios nos ha dado absolutamente todo. Cuando te vuelvo a repetir, Dios nos ha sacado del fango, Dios nos ha sacado del lodo, Dios nos ha sacado del fango cenagoso. ¿Realmente tú y yo podemos exigirle cosas a Dios? Es tiempo, iglesia, que tú y yo reflexionemos en lo que el día de hoy Dios manda a nuestras vidas, en lo que el día de hoy Dios manda a nuestros corazones. Te vuelvo a repetir, tú y yo podemos elegir. La queja es la alabanza del infierno y la gratitud es la alabanza del cielo. Entonces, me gustaría que oráramos durante unos segundos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias por tu palabra, gracias por lo que haces en nuestras vidas, gracias por lo que haces en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que tú el día de hoy puedas tocar nuestras vidas, puedas tocar nuestro corazón y puedas transformar nuestro interior, Señor. Que pasemos de la queja a la gratitud, Señor. Que pasemos de ver el día de hoy las bendiciones pasadas, las bendiciones presentes y que podamos ver las promesas futuras que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado a la conquista, Señor, y no queremos que esa conquista quede anulada, Señor, con un corazón lastimado, por un corazón afligido, por un corazón lleno de temor, de incredulidad, por un corazón lleno de rencor, Señor. El día de hoy, Padre, te pedimos que examines nuestro corazón y que esculques las cosas que están mal en nosotros, Señor. Padre, te pedimos que no nos quites la oportunidad de la enseñanza que tú mandas a través de las dificultades en nuestras vidas, Señor. Quizás a través de la enfermedad, quizás de la pérdida de uno de nuestros seres queridos, quizás de las deudas, quizás de una economía, Señor, que quizás no está bien, Señor. Quizás de los problemas que vivimos constantemente, quizás de los conflictos que hemos tenido con otras personas. Ayúdanos, Señor, a aprender lo que tú quieres, Señor. Porque tú nos has dicho que todas las cosas funcionan a bien para los que te amamos, para los que te buscamos, para los que tú has elegido, Señor. Y el día de hoy te damos gracias, Padre, porque nos has elegido, porque nos has sacado del fango, Señor, porque nos has rescatado, Señor, de la muerte, Señor, y has puesto nuestras vidas, Señor, bajo tu resguardo y bajo tu cuidado, Señor. Porque tú cuidas fielmente de nosotros, porque tú nos has prometido que nunca, absolutamente nunca nos vas a abandonar, ni nos vas a desamparar, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús por este mensaje que tú mandas a nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, Padre, que el día de hoy seas tú, Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos las gracias, como siempre, por seguir este mensaje. Te recordamos que estés pendiente de nuestras redes sociales, que sigas ahí los enchúfates del día miércoles. Recuerda que son a las 7 de la noche. Que estés pendiente de cualquier aviso que podamos mandar.
Ahora te decimos que ya hay un grupo de WhatsApp que está abierto para ti, que tú el día de hoy puedes ahí por ahí entrar a la página de Camino de Viento y ver la invitación, le das ahí clic y te redirecciona luego al grupo de WhatsApp, te puedes integrar a ese grupo. Se va a estar mandando avisos, se van a estar mandando algunas quizás dinámicas futuras. Se va a estar mandando de vez en cuando o algunas semanas algunos devocionales por 5 días para que tú vayas apoyándote sobre eso en tu lectura diaria con el Señor, en tu aprendizaje diario con el Señor. Así que te invitamos a que seas parte de esta familia. Ahí ponle ahí en el grupo de WhatsApp e intégrate junto con nosotros. Cuando tengas una petición de oración, ahí nos puedes escribir, ahí vamos a estar pendientes de ese grupo de WhatsApp. Y también te invitamos a que descargues nuestra app, si todavía no lo haces, descarga nuestra aplicación, ahí en tu Play Store, ahí dale y ahí busca Camino de Viento y vas a tener acceso a las pláticas que aquí se dan y vas a tener acceso a devocionales, vas a tener acceso a palabra para varones, para mujeres, etcétera. Entonces, está muy chida, descárgala y te invitamos a nuestro mensaje del día de mañana a las 10 de la mañana en la página de Facebook de Camino del Viento. Recuerda que va a ser un mensaje especial por parte de Dios, no te lo puedes perder. Nuestro pastor ha estado preparando algo especial que seguramente sabemos que Dios va a tocar nuestras vidas a través de ese mensaje. Dios te bendiga, cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima.